Habiendo considerado el significado del pecado según la Biblia y algunas de las categorías específicas del pecado, pasamos a algo aún más importante, que son los resultados del pecado. Y el primer resultado que debemos tomar en cuenta es la muerte física. Sí, la muerte física es el resultado directo del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Después de la desobediencia de esta pareja en Génesis capítulo 3, cuando Dios empieza a contarles lo que va a resultar ahora como consecuencia de su pecado, al haber tomado del árbol que Dios les había prohibido su fruto. En Génesis capítulo 3 y el versículo 19 declara: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta este versículo, Dios no había mencionado el hecho de que el hombre iba a volver al polvo del cual había sido tomado. Pero en este texto ya está limitando la existencia del ser humano en cuanto a este mundo material. Está limitando el tiempo en el cual el hombre puede vivir sobre la faz de la tierra, y esto como consecuencia directa de haber pecado en aquel día. En 1 Corintios capítulo 15 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está enseñando acerca de la resurrección de entre los muertos. Y en medio de esta enseñanza también menciona la causa de la entrada de la muerte física en este mundo. 1 Corintios 15 del 20 al 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, por medio de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, es decir, por medio de Jesucristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En este contexto y en estos versículos está hablando acerca de la condición del cuerpo del ser humano. Está hablando de la resurrección del cuerpo y está hablando de la muerte del cuerpo, que en Adán todos nosotros morimos. Nosotros no morimos directamente por causa de pecados que nosotros hemos cometido, aunque todo ser humano llega a una edad cuando comete pecado, pero todos sabemos que a veces los niños pequeños mueren, y no es por causa de pecados que han cometido ellos, sino que es porque ellos son seres humanos. Y como seres humanos todos morimos en Adán, es decir, en cuanto a la muerte física. Ella es consecuencia perenne del pecado que cometieron Adán y Eva allá hace muchos años en el huerto del Edén. Y nosotros en él morimos todos. Por medio de él entró la muerte física en el mundo. Y no solamente esto, sino que volviendo al texto en Génesis capítulo 3, después del pecado de Adán y Eva, comenzando en el versículo 13, la Biblia dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, y ahora comienzan las maldiciones por causa del pecado de Adán y Eva. En el versículo 14 y seguiremos hasta el 19. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí tenemos las consecuencias que afectaron a la serpiente y también a la simiente de la mujer que es Cristo Jesús. A la mujer dijo en el versículo 16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo serás para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Allí está la consecuencia directa a la mujer y a toda mujer como consecuencia de ello desde aquel tiempo. La multiplicación del dolor en el alumbramiento, en tener a los niños, y el deseo que tenía que ser para el marido, y la autoridad del marido sobre ella. Y el 17 habla al hombre, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que vemos que la tierra misma cayó bajo maldición. Y las dificultades, todas las dificultades, las enfermedades, las pruebas, los peligros, el dolor que hay en esta vida, son consecuencias del pecado que en aquel tiempo fue cometido. Así que la maldición de la tierra es directamente consecuencia o resultado del pecado. Y todo malo que usted encuentre en su vida, todo aquello que le cause problemas y dificultades y dolor y tristeza y angustia, es la consecuencia del pecado. Y las cosas que usted observa en esta tierra, en esta vida terrenal, que dice, bueno, esto no es tan bueno, esto es malo, qué terrible, qué triste que esto haya sucedido. Todo aquello es consecuencia o resultado del pecado entrando en el mundo por medio de Adán y Eva. Y esto así será hasta el día final, cuando este mundo sea destruido y de esta manera sea librado o libertado de esta corrupción, de esta maldición en la cual está existiendo ahora. Y de esto trata el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, en los versículos 18 al 25. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación, ya hablando de este mundo material como si fuera persona, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí la Biblia no nos enseña cómo Dios va a hacer esto. Esto lo aprendemos en los escritos del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 13 en especial, que Dios va a librar a esta creación de esta corrupción, de esta vanidad, por medio de destruirla y reemplazarla con una nueva creación que ya no es material y corruptible, sino que es espiritual e incorruptible. La nueva tierra, los nuevos cielos. Pero el caso es que Dios sujetó la creación misma a esta esclavitud de corrupción, a esta vanidad, por causa del pecado. Pero hay más. No solamente la muerte física, no solamente la maldición de la tierra misma, sino que hay también como resultado del pecado, muerte
espiritual. Y a esto se refiere el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y el versículo 23, en un texto bastante conocido y citado, que declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, separación de Dios. En Santiago capítulo 2, y es importante fijarse muy bien y permitir que la Biblia presente la definición de muerte, porque muerte no es dejar de existir, muerte es separación. Note lo que dice la Biblia en Santiago 2 y el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuando el ser humano muere, el cuerpo y el espíritu del ser humano se separan. Y el cuerpo que queda, nosotros lo llamamos cadáver. El cuerpo que queda sin espíritu, el espíritu vuelve a Dios, dice Salomón en Eclesiastés 12. Cuando el espíritu deja el cuerpo está muerto. Ahí está, no ha desaparecido, ahí no ha sido aniquilado, ahí está el cuerpo, es cadáver, pero está muerto. La fe también dice que no tiene obras. Cuando se separan las obras de lo que uno cree, esa creencia, esa fe está muerta. La muerte espiritual es la separación entre el alma, el espíritu del ser humano, y Dios. Noten, Isaías capítulo 59, el profeta Isaías del Antiguo Testamento, en el capítulo 59 y en los primeros 2 versículos, le está explicando al pueblo de Israel el motivo por qué Dios no les está ayudando. Dice el texto: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Se pueden imaginar que están clamando a Dios y Dios no está respondiendo. ¿Será porque no puede? ¿Porque su mano no alcanza salvarlos de sus enemigos? Están clamando a Dios y Dios no responde. ¿Será que se ha agravado el oído de Dios para que no escuche? ¿Habrá algo deficiente en Dios que está resultando en que Él no nos protege de nuestros enemigos? No, dice el profeta. Pero, noten en el versículo 2, vuestras iniquidades, sus pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es decir, están muertos espiritualmente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque es algo que nos cuesta a veces a los seres humanos comprenderlo, porque eso no es algo que se observa. Los israelitas no lo sabían si no les hubiera revelado por medio de este profeta Isaías esta verdad. Ellos pensaban alguna otra cosa. No se imaginaban que estaban separados de Dios. No se dieron cuenta que sus pecados, sus iniquidades habían hecho división entre ellos y Dios. Y muchas personas hoy día no se dan cuenta que están muertos espiritualmente, que sus pecados han resultado en la muerte espiritual, en la separación de Dios. Muchas personas que creen que tienen comunión con Dios no la tienen por causa del pecado. Adán y Eva
fueron advertidos por Dios, volviendo al caso del primer pecado, en Génesis. En el capítulo 2, en los versículos 16 al 17, encontramos esta advertencia divina. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque note, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que usted coma de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal, ese mismo día usted ciertamente va a morir. Y así fue. Pero no fue así físicamente. Adán y Eva no murieron físicamente en ese día, murieron físicamente. Pero después de cientos y cientos de años es que murieron. Pero ese mismo día no murieron, pero sí murieron. Murieron espiritualmente. En el capítulo 3, en los versículos 22 al 24, dice, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y desde este momento, en aquel mismo día, estaba muerto Adán, muerto espiritualmente, separado de Dios por causa del pecado. Con razón, y ahora con mayor claridad, nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, escribiendo a los cristianos en Éfeso acerca de su condición cuando estaban todavía sin Cristo, su condición espiritual antes de recibir la salvación. Les declara en Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Y Él, hablando de Cristo, de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Imagínense. Estas personas habían estado muertos, ahora tienen vida, pero estaban anteriormente muertos. Y no les habían sepultado, no estaban allá en algún sepulcro, en el cementerio. Ellos se levantaban cada mañana, comían sus comidas, hacían sus trabajos, sus quehaceres del día, se reían, gozaban, tenían sus hijos, se acostaban en la noche, lo mismo el siguiente día. Aparentemente estaban vivos, pero no espiritualmente. Estaban separados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. El versículo 2 sigue diciendo, en los cuales, es decir, en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sería Satanás, por supuesto, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos materialmente, pero espiritualmente muertos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, muertos en el pecado. Esta es la muerte espiritual, el tercer resultado del pecado que estamos considerando. Hay más. Trágicamente, en muchas personas, el pecado en su vida que sigue practicando una y otra vez produce un corazón endurecido. Si el ser humano persiste
en el pecado, su corazón espiritual, su conciencia endurece. Advertencia de Dios en Hebreos capítulo 3 y el versículo 8, citando del Antiguo Testamento. No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezca su corazón. En el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es tan engañoso el pecado que el resultado en la vida, en el corazón de la persona, es que se endurece. Nuevamente en el versículo 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Lo que estamos aprendiendo es que cuando Dios nos llama por medio de su palabra, debemos hacerle caso. Y si no le hacemos caso, si persistimos en nuestra propia voluntad, si persistimos en el pecado, en desobediencia a Dios, y no hacemos caso a la voz de Dios que nos llama, el resultado del pecado en nosotros será un corazón endurecido, un corazón que ya no puede oír, un corazón que ya no puede responder, una conciencia que ya no se puede compungir. En el versículo 7 del capítulo 4 dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y esto mismo es lo que Cristo Jesús encontró en su ministerio aquí en este mundo. Una y otra vez vieron la vida de Él tan perfecta, oyeron la enseñanza de Él tan verídica y de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y vieron las señales que hizo. Sin embargo, su corazón endurecido no les permitió creer. Y esto lo menciona en Marcos 3, cuando sanó la mano de un hombre que tenía la mano seca. Lo menciona nuevamente en Marcos capítulo 6, después de andar sobre el mar, después de haber dado de comer con unos panes y pececillos a una gran multitud de personas. No comprendieron. En Efesios capítulo 4, del 17 al 19, el Espíritu Santo nos explica cómo es la condición del ser humano y cómo es que el hombre puede hacer cosas tan perversas como las que hace. En Efesios 4, comenzando desde el versículo 17, declara, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cómo es que pueden estar tan muertos? Por la ignorancia que en ellos hay. Ignoran. No se dan cuenta de lo que están haciendo. No les ha alumbrado todavía. ¿Y cómo es que esto sucedió? Por la dureza de su corazón. Porque su corazón no respondió cuando Dios les enseñó. Cuando oyeron la voz de Dios, persistieron en el pecado. Los cuales, sigue diciendo el texto, después que perdieron toda sensibilidad, ya no son sensibles. Ya no les molesta el corazón, la conciencia no les acusa ya. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así es que el hombre se degenera a un corazón entenebrecido, un corazón endurecido. Y así es que a Timoteo el apóstol Pablo menciona aquellos hipócritas, mentirosos que tienen
cauterizada la conciencia. 1 Timoteo capítulo 4 y el versículo 2. Pero hay otro resultado del pecado que debemos tomar en cuenta, y es el infierno. ¿Sí? El infierno. La separación eterna de Dios. El castigo eterno que recibirá aquel que persiste en el pecado y que no se somete a Dios. Todo aquel que oye la voz de Dios y que no hace caso, que desobedece y que sigue desobedeciendo, algún día escuchará la voz de Cristo Jesús decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, versículo 23. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tal es el resultado del pecado. Lo mismo mencionado en Mateo 25, 41, cuando dirá el Señor a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y declara el versículo 46, se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Es lo mismo que menciona el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 1, con mucha tristeza, cuando habla acerca de la condición de aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9 dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Tal es el resultado del pecado: eterna perdición, castigo eterno, fuego eterno. O como lo describe en Romanos capítulo 2 y el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. O en aquella visión de Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es el resultado último del pecado. Pero hay otro que debemos considerar, y es el sufrimiento y la muerte de Jesucristo en la cruz, porque esto también es resultado directo del pecado del ser humano. Jesucristo no estaba obligado, no estaba bajo condenación por causa de nuestros pecados, pero fue por causa de nuestros pecados que se puso en esta condición. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 21. Es casi increíble, pero es la verdad, que el pecado ha causado el sufrimiento terrible de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo el dolor de su cuerpo, toda la angustia del alma, todo el sufrimiento espiritual que padeció cuando cargó sobre sí mismo los pecados nuestros. Cuando Dios, viendo la aflicción del alma de su propio Hijo, quedó satisfecho porque Él cargó en sí mismo nuestros pecados, como describe el profeta Isaías en el capítulo 53, en los versículos 3 al 6. El pecado es la causa fundamental por todo el sufrimiento físico, todo el miedo y toda la agonía emocional de esta vida. El pecado es la razón por la cual el ser humano se pierde ahora y eternamente. El pecado le costó a Dios su propio Hijo. El pecado, no los clavos romanos, lo mantuvieron a Jesucristo en la cruz. El pecado es la razón por la existencia del infierno y la razón por que miles y millones de almas estarán allí eternamente. A veces se presenta que el pecado es
problema para el ser humano, y lo es, pero también es problema para Dios, porque le presenta con un dilema. 3 características de Dios que causan que el pecado sea un dilema para él. Primeramente, Dios es santo. Él aborrece el pecado. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 y el versículo 18 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda injusticia, todo pecado es algo que Dios aborrece. Él aborrece la maldad, dice el salmista en Salmos 45 y el versículo 7. Y ya leímos en Proverbios capítulo 6 la lista de cosas, de pecados que son abominación ante la mente y el corazón de Jehová Dios. Dios en su santidad aborrece, odia el pecado. Segundo, Dios no es solamente santo, es justo. Su propia naturaleza divina de justicia le obliga a castigar el pecado. Lo tiene que hacer para no dejar de ser Dios, para no dejar de ser Dios justo, para no dejar de ser lo que es Él en su propio carácter. Dios tiene que castigar el pecado. Él ha declarado en Éxodo 23 y el versículo 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios dice, yo no declararé inocente a aquel que no lo es, sino que será reconocido y castigado como impío. Nuevamente habla Dios en Proverbios 17 y el versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para Dios es abominable el concepto de que alguien que sea impío sea declarado inocente. Es abominable también a Dios que alguien que sea justo sea condenado. Ambos son igualmente abominación a Jehová. Dios es perfectamente justo. Y nunca podrá decir a uno que no es inocente, bueno, olvídate de tu pecado. No te preocupes, no es problema. Te vamos a tomar en cuenta como si fueras inocente. En su justicia no lo puede hacer. Por cuanto cuando la Biblia dice en Romanos 6:23 que ya estudiamos que la paga del pecado es muerte, nos está diciendo que esto tiene que ser el castigo, tiene que ser la consecuencia del pecado en mi vida, en su vida y en la de todo ser humano. Esta paga Dios en su justicia la tiene que dar. Y así es que el apóstol Pablo dedica 16 versículos de Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 16, para declarar y aclarar que el juicio de Dios es justo. Y le aclara a aquel que piense escaparse de alguna manera del juicio de Dios, que no será así, sino que le aclara que en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que está ahora el problema con el tercer atributo de Dios. Dios es santo y aborrece el pecado. Dios es justo y su propia naturaleza le obliga a castigar el pecado. Pero Dios también es misericordioso. Dios es amor y Él desea salvarnos. La Biblia enseña en 2 Pedro capítulo 3 y los versículos 9 al 10 que Dios no desea que el hombre sea condenado. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro capítulo 3 y el versículo 9.
dice prácticamente lo mismo en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo, capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios desea que todos sean salvos. No desea que ninguno perezca, en el sentido negativo, y en el sentido positivo, desea que todos sean salvos. Eso es lo que Él quiere de corazón. En Ezequiel, capítulo 33, y el versículo 11, apelando a ellos para que vuelvan al camino de Dios, dice el texto: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? En otros textos observamos las lágrimas de Dios cuando Él está buscando y deseando y anhelando y sacrificándose por lograr la salvación del pecador. Ahí está el dilema. Como Dios santo, aborrece el pecado, pero el hombre es pecador. Como Dios justo, debe castigar el pecado con muerte eterna. Pero el ser humano es pecador, debe ser castigado, debe ser abominación a Dios, pero Dios también nos ama. Y en su misericordia desea salvarnos, desea perdonarnos. Pero aún para Dios no es tan fácil eso. Pero Él tiene una solución, la solución divina para el problema del pecado. Y esa solución es Jesucristo. Él vino, según Mateo 1:21, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él vino, según Marcos 10:45, para dar su vida como rescate por muchos. Él vino, según Lucas 19:10, para buscar y hallar a los perdidos. Él vino, según Juan 1:29, para quitar los pecados del mundo. Él vino, según 1 Timoteo 1:15, para salvar a los pecadores. Él es la solución. La justificación significa que Dios declara inocente a una persona que no lo es. Inocente. Y esto es lo que Dios hace por medio de Jesucristo y la propiciación que Él puso en su propia sangre, su propia vida, que la puso por nosotros. De modo que aunque Dios ha declarado que no justificará al impío, no declarará inocente al culpable, lo hace. Y lo hace porque Jesucristo es la propiciación que satisface la justicia divina. Cristo Jesús sufrió el castigo que nosotros como pecadores, como criminales espirituales, merecemos. Lo dice la Biblia claramente. En Romanos capítulo 4, en los versículos 5 al 8, encontramos el hecho de que Dios no inculpa de pecado a ciertas personas. El texto dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No declara que el hombre no es culpable de pecado, pero que Dios no lo inculpa de pecado. Es decir, que lo declara inocente, aunque no lo es. ¿Y cómo puede Dios hacer esto? En Romanos capítulo 3 ya lo ha explicado, en los versículos 24 al 26. Siendo justificados, la palabra significa declarados justos, declarados inocentes.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo puede Dios haber pasado por alto pecados? Lo hizo porque Jesucristo es la propiciación, es el sacrificio que satisface la justicia de Dios. De modo que ahora Dios ha puesto a Jesucristo como esta propiciación por medio de la fe en su sangre, dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, es decir, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. De esta manera Dios puede ser justo y también puede justificar, puede declarar inocente a una persona que no lo es, porque Jesucristo ha sufrido el castigo que ese pecador, que ese hombre culpable de pecado merece. Y cuando nosotros buscamos el camino de Dios por medio de la fe en Jesucristo, Dios no nos inculpa de pecado. Esto es la justificación. Otra manera de verlo es la redención, que ya se menciona aquí en este texto, también en Romanos 3, y que se declara más aún en otros versículos del Nuevo Testamento. En la redención, Dios libra al hombre que es esclavo, porque el pecado esclaviza al ser humano. Todo aquel que comete pecado esclavo es del pecado, enseña la Biblia en Juan capítulo 8 y el versículo 34. Pero Dios nos libra de esta esclavitud y lo hace por el pago del rescate. Pero en este caso, Él mismo paga el rescate. De modo que Dios puede ser justo y al mismo tiempo librarnos de la esclavitud del pecado, porque Él mismo pagó el rescate para redimirnos, para librarnos de esta esclavitud, y el rescate pagado fue la vida de su propio Hijo. En Efesios capítulo 1 y en el versículo 7 lo dice directamente: en quien tenemos redención por su sangre. La redención es por la sangre de Jesucristo, es el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, ese don que nunca podemos merecer. En Colosenses capítulo 1 y el versículo 14 nuevamente encontramos el precio pagado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el rescate pagado por Dios mismo, la sangre de Jesucristo, la vida de su propio Hijo. Y esto introduce otro aspecto de la salvación, que es el perdón de pecados. ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo perdonar al pecador, en vez de condenar a la persona que merece esa condenación eterna? La respuesta es sencillamente porque Jesucristo sufrió la condenación que nos toca a nosotros. Es decir, nuevamente, es posible por medio de la sangre de Cristo Jesús. Él les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, en el versículo 47, después de la resurrección estaba reunido con ellos y les está exhortando lo que tenían que hacer. Y les declara lo que Él ha hecho, cumpliendo las escrituras del Antiguo Testamento por medio de su muerte y su resurrección al tercer día, y luego declara que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas capítulo 24 y el versículo 47. Con esto concuerda la promesa de Dios en Hebreos capítulo 10 y el versículo 17, que en el nuevo pacto nunca más me acordaré
de sus pecados y transgresiones. Así que Dios promete perdonar. Y el medio por el cual puede perdonar es la sangre de su Hijo. En Mateo capítulo 26 y el versículo 28, Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto y está explicando acerca de la cena del Señor, el fruto de la vid, y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Los pecados son perdonados porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio del Señor Jesús, es el que lo hace posible. Él sufrió el castigo, la condenación que nosotros merecemos, y por esta razón hay remisión, hay perdón por medio de su sangre. También nosotros, por ser pecadores, nos convertimos en enemigos de Dios. Pero Dios nos reconcilia consigo mismo en vez de condenarnos, en vez de guardar su rencor y derramar su ira sobre nosotros, porque su Hijo Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, ha logrado nuevamente la paz entre Dios y el hombre pecador. En Colosenses capítulo 1, en los versículos 21 y 22. La Biblia dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. De modo que Dios puede ser amigo nuestro, nosotros nos convertimos en amigos de Dios a pesar de las malas obras que hemos cometido, porque hemos sido reconciliados por medio de la muerte del Hijo de Dios. El precio de la paz que Dios estuvo dispuesto a pagar fue la sangre de su propio Hijo. En Efesios capítulo 2, comenzando en el versículo 13, la Biblia dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. En el 16 declara, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La cruz es la solución al problema de la enemistad entre el ser humano pecador y su Dios. Así que Dios puede ser justo y santo y al mismo tiempo reconciliarnos consigo a pesar de las ofensas que hemos cometido contra su santidad, porque Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios por medio de la sangre de su cruz. Él es la solución para el dilema de Dios, del Dios santo, del Dios justo, del Dios misericordioso, en cuanto al pecado del ser humano. No hay otra solución, no hay otro camino más que Jesucristo. Él declara en Juan 14 y el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por Jesucristo. El pecado hubiera hecho división eterna entre nosotros y nuestro Dios. Si no por Jesucristo, nadie podría llegar al cielo. Si no por Jesucristo, seríamos para siempre enemigos de Dios y caeríamos bajo la ira eterna de Dios. Nunca seríamos nosotros perdonados. Quedaríamos como esclavos perpetuos del pecado. Seríamos declarados no inocentes, sino culpables, condenados, sin esperanza eterna. Esto es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No hay otro Salvador más que Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual debemos nosotros ser salvos. Así que tenemos nosotros, por la gracia de Dios,
una alternativa. Tenemos que escoger entre pagar por nuestros propios pecados o recibir, aceptar el regalo de la salvación, del perdón, de la reconciliación, de la justificación, de la redención, aceptar este maravilloso regalo en Cristo Jesús, que es la única solución para el problema del pecado del ser humano. La Biblia dice en Romanos 6 y el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra tercera opción. Es pagar por nuestros pecados, la paga, o aceptar la dádiva de Dios. Aceptar la solución que Dios ha establecido por medio de Jesucristo. Y tendremos entonces vida eterna. Será muerte eterna, separación eterna de Dios en el infierno de fuego, o será vida eterna en gloria con Dios por medio de Jesucristo. En esta lección hemos aprendido acerca del significado del pecado, cómo la Biblia define el pecado. Hemos aprendido además que hay diferentes clases de pecado. No solamente es la inmoralidad, no solamente es la mentira o la borrachera o la fornicación, aunque estos también son pecados, de los cuales el hombre es culpable y por los cuales Jesucristo es la única solución. Pero hay otras clases de pecado también que hemos estado estudiando. También hemos notado que el pecado tiene resultados terribles. Esclaviza al ser humano y nos lleva a la muerte física, la muerte espiritual, la separación de Dios, la muerte eterna, el castigo del infierno. Fue el pecado el que causó la muerte del Hijo de Dios. Nuestros pecados, no los suyos, sino que nuestros pecados. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, 2 Corintios 5 y el versículo 21. Y nuestros pecados fueron sobre él y como consecuencia él padeció no solamente muerte física, sino el sufrimiento del infierno, el castigo de Dios por nosotros allá en la cruz del Calvario. Hemos estudiado además de esto también el dilema de Dios con respecto al pecado, que Él desea salvarnos, pero tiene el problema de su santidad, de que Él es justo y Él no tolera la comunión con el pecado. En Dios no hay tinieblas, no hay pecado. Y el que dice que tiene comunión con Él y anda en tinieblas, miente. De alguna manera tenía que resolver el problema del pecado y hemos encontrado en Cristo Jesús la solución divina para este problema. Pero lo que esta lección no nos explica, lo que tendremos que estudiar en otras lecciones, es cómo recibir este regalo, cómo aceptar la dádiva de la salvación por medio de la fe. Hemos hablado un poco acerca de la gracia de Dios y el don de la salvación, pero ¿es cierto que Dios no requiere nada de una persona para que sea salva? Esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. O el bautismo, que mucho se menciona en los círculos religiosos y se practica en muchas religiones. ¿Qué tiene que ver el bautismo con la salvación por gracia, por medio de la fe? Esta pregunta no la hemos contestado en esta lección. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia en todo esto? ¿Tiene algún papel la Iglesia? ¿Es importante la Iglesia? Esto también no lo hemos explicado en esta lección. Así que básicamente no hemos aprendido cómo recibir el don de la salvación. Y esto es algo que estudiaremos en otras lecciones. Usted, hermano, que enseña la palabra de Dios y que tiene todas las lecciones del evangelismo personal que hemos editado, sabe que estas otras lecciones son las sobre la fe, el arrepentimiento, la confesión de fe, el bautismo.
o la lección sobre el Evangelio, sobre los discípulos verdaderos, esto sobre la Iglesia de Cristo, todas estas lecciones son las que a continuación puede utilizar para seguir enseñando a la persona que todavía no es cristiana, o para seguir también recordando a los hermanos del plan de Dios para salvación y cómo recibimos ese maravilloso don de la salvación. Espero que encuentre la mejor forma de utilizar esta lección sobre el pecado dentro de su evangelización de las personas. Es importante que la persona reconozca que es pecador y que reconozca que eso es grave, que trae consecuencias, resultados que destruyen su vida ahora y aún peor, eternamente, que los separarán de Dios para siempre. Así que dedique tiempo a enseñar acerca del pecado a las personas, para convencerla, para que el Espíritu Santo pueda llegar y convencer al hombre del pecado, para que acuda al Salvador Jesucristo. Ahora debe estudiar esta lección cuidadosamente y luego contestar las preguntas sobre este estudio, y nos puede enviar también estas preguntas contestadas. Revisaremos sus respuestas y le enviaremos de nuevo sus preguntas ya revisadas con también las respuestas del profesor que siempre incluimos en estos estudios. Que Dios le bendiga en la enseñanza del Evangelio de Cristo y que el Espíritu Santo utilice su palabra para convencer a los hombres de pecado.